Fíjate, el 90% de los algoritmos de trading que son, digamos, matemáticamente perfectos en el laboratorio, terminan por quemar la cuenta en su primer mes de vida en el mercado real. Sí, sí. Es una estadística demoledora, la verdad. Es que, a ver, normalmente cuando alguien diseña un sistema informático, o no sé, una obra de ingeniería compleja, la precisión matemática suele garantizar el éxito, ¿no? O sea, si los cálculos de carga de un puente son correctos, pues el puente no colapsa. Exacto. La ingeniería tradicional es muy binaria en ese sentido. ¿Funciona o no funciona? Claro, pero el mercado financiero pues no respeta la física estática de los puentes. Y precisamente el material en el que nos sumergimos hoy, que es esta inmersión profunda en las notas del módulo 7 de un programa de formación avanzada en trading algorítmico, deja esto clarísimo desde el primer párrafo. Totalmente. Es que cruzar desde ese entorno hipercontrolado que es un backtest hacia el entorno real, pues no es simplemente pulsar un botón para cambiar de servidor. Ya, no es darle a play y a ganar dinero. ¿Qué va? ¿Qué va? Representa una barrera estructural masiva. El texto que estamos analizando hoy expone que la inmensa mayoría de los desarrolladores fracasan justo en este punto. Y el motivo principal es esa ilusión del control absoluto, ¿verdad? Eso es, operan asumiendo que un modelo histórico, que está totalmente domesticado, equivale a la naturaleza caótica de un mercado en vivo. Y bueno, eso es un error fatal. Madre mía. Esa transición hacia el mercado real es lo que las notas de este módulo denominan, literalmente, el valle de la muerte de las estrategias financieras. Me parece un término súper acertado, la verdad. Y la trampa principal, el primer gran obstáculo que aborda el texto para quienes nos escuchan, es la falsa seguridad del backtesting. Existe esta creencia de que el comportamiento pasado es, bueno, una representación fidedigna del futuro. Sí, sí, es un sesgo clásico. Quien programa el sistema empieza a ajustar los parámetros iterativamente, las métricas de rentabilidad se disparan, el drawdown se reduce a la mínima expresión y de repente, claro, la curva de capital resultante parece una línea recta ascendente impecable. Una maravilla de curva, vamos, que la ves y dices, me hago millonario mañana. Exactamente. Pero el problema estructural aquí es que esa curva de capital inmaculada es, casi siempre, una ilusión algorítmica. Ah, vale. O sea, un espejismo total. Un espejismo matemático. El documento hace una separación tajante que es probablemente el núcleo de toda la rentabilidad a largo plazo. Habla de la diferencia vital entre capturar la lógica del mercado y capturar ruido estadístico. Vale, a ver, vamos a desgranar esto para la audiencia porque me parece fundamental. Pues a ver, capturar la lógica implica modelar un comportamiento inherente a la estructura del mercado. Es decir, una ineficiencia real que tiene una razón de ser, ya sea fundamental o por la microestructura del precio. Vale, entiendo. O sea, algo que ocurre porque el mercado funciona de esa manera. Eso es. Capturar ruido, por el contrario, es simplemente forzar a un algoritmo a memorizar las anomalías aleatorias de un conjunto de datos histórico que ya está cerrado. Es como hacer trampas en un examen del que ya tienes las respuestas. Fíjate que, para ilustrar esa diferencia, el concepto del ruido estadístico me recuerda a hacerse un traje a medida basándose en una postura milimétrica y congelada en el tiempo. Uy, me gusta esa analogía. Sí, imagínate que se toman las medidas exactas de una persona mientras está aguantando la respiración, con el torso inclinado, no sé, 2 grados y los brazos en un ángulo inamovible. Vale, sí, el traje en esa instantánea queda espectacular. Impecable, claro. Pero en cuanto esa persona respira o intenta dar un solo paso en el mundo dinámico y real, pues las costuras revientan de inmediato por la tensión. Totalmente. Y siguiendo con esa misma línea, el texto aplica este principio directamente a la mecánica de la sobreoptimización de parámetros. Nos expone el escenario de un desarrollador iterando céntimo a céntimo el valor de un stop loss. O de un take profit buscando el céntimo mágico, ¿no? Exacto, hasta dar con el dígito exacto que generó el máximo retorno absoluto en, digamos, los últimos 3 años. Ya, claro. El pico perfecto. Pero, a ver, ese número es matemáticamente óptimo solo para ese conjunto aislado de datos. Sin embargo, carece por completo de poder predictivo. Optimizar es necesario, ¿eh? Ojo, no decimos que no lo sea. Claro, para mejorar la eficiencia del modelo. Eso es, para mejorarla sin alterar su arquitectura lógica. Pero la sobreoptimización erradica la capacidad de generalización del sistema. Literalmente, se sacrifica la robustez futura en el altar del rendimiento histórico perfecto. Madre mía.
Lo cual nos lleva, bueno, a una paradoja enorme en el diseño de sistemas. Porque si buscar el parámetro exacto que maximiza el beneficio es una trampa letal, ¿qué es lo que buscan entonces los fondos cuantitativos y los profesionales? Ah, ahí está la clave. El material responde a esto introduciendo el concepto de los rangos de estabilidad. Aquí se plantea que el objetivo no es dar con un número mágico, sino identificar zonas de consistencia. La diferencia radica en visualizar el rendimiento no como puntos aislados en un gráfico bidimensional, sino, imagínate, como una superficie topográfica en 3 dimensiones. ¿Vale? Como si estuviéramos viendo un mapa con montañas y valles. Exactamente. Los profesionales no buscan el pico más alto y afilado de la montaña. En un modelo topográfico de optimización, un pico afilado significa que un ligerísimo cambio en el valor del parámetro hunde la rentabilidad drásticamente. O sea, te caes por el precipicio al mínimo soplido. Eso es. Lo que buscan realmente son mesetas, áreas amplias y planas. Si el parámetro óptimo es 50, el sistema debe seguir siendo rentable si el mercado lo empuja hacia 45 o hacia 55. Claro, tiene que tener margen de error. Si la estrategia requiere un rango paramétrico milimétrico para no colapsar, pues no ha encontrado una ineficiencia del mercado, simplemente ha sobreajustado el ruido. Vale, pero a ver, si nos detenemos a analizar las herramientas actuales que hay en el mercado, me surge una contradicción técnica bastante gorda. Cuéntame. Plataformas institucionales e incluso el Strategy Tester de MetaTrader 5 incluyen motores de optimización genética que son potentísimos. O sea, tienen el músculo computacional para evaluar millones de combinaciones en minutos. Sí, son unas bestias de cálculo. Pues a eso voy. Si alguien dispone de inteligencia artificial capaz de barrer todo ese espacio paramétrico sin despeinarse, ¿por qué el documento insiste tanto en frenar a la máquina? ¿Por qué no dejar que la optimización genética decida la configuración final y ya está? El algoritmo genético es ciego a la semántica financiera. Ciego a la semántica, vale. Su única función matemática, lo que se llama su fitness function, es encontrar el máximo absoluto de la ecuación que se le ha programado. Y punto. No entiende lo que está haciendo, solo busca el número más alto. Exacto. No comprende contextos de liquidez, no interpreta ciclos macroeconómicos y, desde luego, no distingue entre una ineficiencia estructural y un cisne negro histórico que distorsionó los datos por pura casualidad. ¡Qué locura! O sea, es pura fuerza bruta sin cerebro financiero. Fíjate, dejar a una inteligencia artificial optimizando parámetros genéticos sin supervisión cualitativa humana es como entrenar a un francotirador para que dispare exclusivamente con un viento constante de 15 km/h desde el noreste. ¡Ostras! En el campo de simulación, bajo esas condiciones milimétricas, pues el tipo registrará un 100% de aciertos. Claro. Pero sácalo a un escenario de combate real, donde las ráfagas son aleatorias, dinámicas, cambian de dirección, el modelo se vuelve completamente inservible. Totalmente. Y es precisamente en ese escenario dinámico, en ese combate real, donde el material introduce la fase del forward testing. Una fase absolutamente crítica. Sí. Una vez que se tiene un sistema con una meseta de parámetros estable, se expone al tiempo presente. Y la instrucción aquí es estricta: ejecutar en condiciones actuales sin alterar una sola línea de código ni modificar un solo parámetro. Nada, ni tocarlo. Y aquí es donde se desmorona la ilusión de ese entorno estático del que hablábamos antes. Claro, es que el forward testing revela que el mapa no es el territorio. En un modelo histórico, la ejecución es virtualmente perfecta, ¿no? Porque el sistema asume que el volumen que estás operando no tiene impacto en el mercado y que el precio de la señal es tu precio exacto de entrada. Ojalá fuera así en la vida real. Ya te digo. Pero al conectar el sistema al flujo de datos en vivo, irrumpen las llamadas fricciones invisibles. Y ojo, estas fricciones no son errores de código. No, son características del mercado. Exactamente. Son las leyes físicas de la microestructura del mercado institucional. Las notas detallan varias de estas fricciones, pero quiero centrarme en cómo interactúan entre sí. Por ejemplo, el texto menciona la volatilidad del spread combinada con el slippage, o el deslizamiento del precio. Sí, un cóctel bastante peligroso. Pero, a ver, si un modelo institucional serio ya incorpora una desviación estándar para asumir peores precios de ejecución en su backtest, ¿por qué los algoritmos siguen fracasando de forma tan drástica en esta fase de forward testing? Pues, a ver, la respuesta está en la profundidad del mercado y la latencia. Son factores que los modelos asumen estáticos cuando en la pura realidad son tremendamente dinámicos. Vale.
Una desviación estándar modelada sobre el slippage asume una distribución normal, la típica campana de Gauss. Pero la liquidez del mercado real tiene lo que llamamos colas gruesas. Colas gruesas, claro, los eventos extremos. Exacto. Durante una publicación macroeconómica, por ejemplo, el libro de órdenes se vacía literalmente. El spread no solo se amplía, sino que la profundidad de liquidez en el primer nivel de precios desaparece de golpe. Madre mía. Entonces, cuando el algoritmo lanza una orden a mercado en ese momento, Pues consume la poquísima liquidez disponible y el deslizamiento del precio resultante destroza por completo la esperanza matemática del trade. Y, ojo, a esto hay que sumarle la latencia asimétrica. vale, explica un poco más sobre esa latencia asimétrica, por favor. Porque el texto de hoy hace mucho hincapié en que la latencia no es solo que tu Internet vaya lento, sino cómo el mercado reacciona a tu lentitud. Es un punto fascinante. En el lapso de milisegundos que tarda tu orden en viajar desde tu servidor hasta el motor del proveedor de liquidez, actores más rápidos o algoritmos de alta frecuencia ya han actualizado sus cotizaciones. O sea, se te han adelantado por la derecha. Literalmente. El precio por el que tu algoritmo calculó el beneficio ya no existe, ha desaparecido. ¡Qué locura! Por eso el documento es taxativo en este punto. La misión del forward testing no es generar rentabilidad. Eso es fundamental para quien nos escucha, no es para ganar dinero. No, en absoluto. Es una auditoría de comportamiento. Se busca medir exclusivamente si la desviación entre la ejecución teórica y la ejecución real, castigada por ese spread, el slippage y la latencia, se mantiene dentro de los márgenes de tolerancia de tu meseta de estabilidad. O sea, si el sistema aguanta los golpes de la realidad. Y comprender esto cambia drásticamente la hoja de ruta hacia la operatividad completa. El módulo plantea un protocolo muy estructurado para llevar el algoritmo a la fase de producción. Una transición muy metódica. Sí. Establece que la transición debe comenzar con una validación de la lógica pura en una cuenta demo, para comprobar que el código abre y cierra bucles correctamente, sin errores de sintaxis ni cuelgues raros. Claro, para ver que el software no explota. Exacto. Pero insiste en que las cuentas demo son servidores VBook que rellenan órdenes con liquidez infinita y cero deslizamiento. Son estériles, no hay fricción. Es operar en el vacío. Por eso, el material exige pasar el sistema a una cuenta real, conectada al mercado interbancario de verdad, pero con un riesgo de capital deliberadamente minúsculo. Y esta progresión es innegociable, ¿eh? El texto expone 5 criterios estructurales para determinar que un sistema está preparado para recibir capital significativo. A ver, repasémoslos. Vale, primero, no basta con una curva histórica atractiva. Se exige un backtest que valide lógicas de mercado probadas sobre varias fases del ciclo económico. Perfecto. Lógica sobre ruido. Segundo, requiere la demostración matemática de esa estabilidad en forma de meseta frente al ruido estadístico. Tercero, exige pruebas de robustez adicionales, como la simulación de Monte Carlo. La secuencia de operaciones y verificar que el sistema no depende simplemente de una buena racha de suerte, ¿no? Exactamente. Cuarto, y esto es crucial, demanda que el forward testing en vivo no presente desviaciones estadísticas severas frente al modelo base. Lo que comentábamos antes de la auditoría. Eso es. Y quinto, todo esto operando bajo un riesgo fraccionario casi microscópico en la cuenta real inicial. Hasta que no pases eso, no escalas. Vale, y fíjate que lo fascinante de esto es que, incluso cuando un algoritmo supera este escrutinio tan exhaustivo, desde la matemática pura hasta la validación de latencia, el verdadero punto de quiebre rara vez es el código en sí. Ah, el factor humano. Exacto. Las notas del módulo dedican una atención primordial al impacto psicológico. Hablan de un fenómeno altamente destructivo, la aversión a la pérdida manifestada a través de la intervención humana en sistemas que deberían ser 100% automatizados. Es que es una de las ironías más grandes del trading cuantitativo. Se invierten meses o años construyendo un sistema de ejecución automática precisamente para erradicar el sesgo emocional, el miedo, la avaricia. Claro, para quitar al humano de la ecuación. Sí, el sistema se diseña para ejecutar una ventaja estadística comprobada a lo largo de 1000 iteraciones. Sin embargo, la neurología humana está, evolutivamente cableada para reaccionar ante el dolor financiero inmediato de una forma totalmente desproporcionada. Es que el problema no es diseñar la regla estadística. El problema es que la mente humana no procesa bien la probabilidad cuando hay dolor presente en la cuenta del banco. Tal cual. Si un sistema algorítmico, validado al milímetro, entra en su primer drawdown ceguero en la cuenta real, y estadísticamente sabemos que todos los sistemas pasarán por esa fase de pérdidas en algún momento, la pregunta es, ¿qué detalla el texto sobre la reacción del desarrollador cuando está sentado frente a la pantalla?
Pues el documento describe un colapso total del protocolo. A ver, ver una racha perdedora en una simulación es digerible porque lo ves como un simple declive temporal en el gráfico. Sí, una bajadita en la línea y ya subirá. Exacto, pero cuando la cuenta real con dinero de verdad comienza a mermar operación tras operación, el desarrollador sufre una disonancia cognitiva tremenda. La reacción instintiva es meter la mano, intervenir. Madre mía, el pánico. Detienen el algoritmo, modifican los parámetros sobre la marcha buscando adaptarse a la volatilidad de ese día en concreto, o peor aún, inician un ciclo de encendido y apagado táctico intentando esquivar las operaciones perdedoras. Claro. Y ese comportamiento destruye por completo el marco probabilístico. Es lo que el material menciona de pasada como system hopping, ¿no? Exacto. Saltar de un sistema a otro al primer signo de debilidad. Y es que se invalida el propósito del algoritmo, porque al apagarlo durante el periodo de turbulencia, frecuentemente te pierdes el movimiento de reversión estadística que estaba diseñado para capturar y que es justo lo que recuperaría la curva de capital. Estirarse piedras sobre tu propio tejado. Totalmente. Por eso en este punto de las notas, la metodología se vuelve increíblemente conservadora en cuanto a la escalabilidad, ¿verdad? Y con muy buena razón. El módulo dicta que el escalado de capital, ya sea integrando fondos propios, acudiendo a firmas de fondeo o conectando inversores a través de arquitecturas de copy trading, está terminantemente prohibido hasta que no se demuestre una consistencia férrea. Nada de volverse loco inyectando dinero el primer mes. Exacto. Tiene que haber un tamaño de muestra estadísticamente relevante en esa fase de riesgo microscópico. Escalar un algoritmo que no ha sido auditado contra sus propias desviaciones de forward testing es, vamos, una negligencia matemática. Una receta para el desastre. Como recalca el material, añadir volumen operativo a un sistema inestable o a una mente propensa a la intervención no amplifica el retorno esperado, para nada. Actúa exclusivamente como un multiplicador exponencial de los errores estructurales y psicológicos. Buf, potentísimo eso. Al llegar a las conclusiones del módulo, el material realiza una destilación final que contrasta de manera brillante todo esto. Sí, el cierre es muy revelador. Después de diseccionar curvas de capital, optimizaciones genéticas tridimensionales con las gruesas de liquidez y latencia simétrica, la frontera definitiva entre quien sobrevive a los mercados y quien es devorado por ellos se reduce, fíjate, a una divergencia de mentalidad profundamente filosófica. Es un contraste brutal. El contraste directo entre el creador aficionado, el amateur, y el operador profesional. Esa dicotomía resume toda la tesis del documento, la verdad. El trader amateur opera impulsado por la necesidad apremiante de resultados a corto plazo. Esta urgencia le empuja directamente a la trampa de la sobreoptimización que discutíamos al principio. Busca el santo grial rápido. Eso es. Construye un modelo histórico que proyecta rentabilidades astronómicas sin apenas volatilidad, convenciéndose de que, ha resuelto el mercado. Inyecta capital bajo la presunción de que el entorno futuro se comportará con la misma docilidad que el pasado. Y cuando no es así, llega el golpe. Su acercamiento carece de fricción algorítmica y, cuando el mercado diverge, esa confianza ciega transmuta al instante en una parálisis total o en intervenciones caóticas. Y por otro lado, claro, está la definición de la consistencia profesional. El profesional no diseña buscando capturar cada movimiento o evitar toda pérdida. Para nada. Trabaja bajo la premisa de que su modelo es deficiente, imperfecto y que estará sometido a un estrés continuo. Y por eso, precisamente, prioriza los rangos de estabilidad sobre los picos de rendimiento. Exacto. El profesional fundamenta toda su operativa en un profundo respeto por la incertidumbre. Entiende, de forma visceral, que las ineficiencias del mercado no son estáticas. Que van a cambiar. Claro. Y que las fricciones invisibles de liquidez y deslizamiento van a erosionar inevitablemente una porción de su ventaja matemática. Un algoritmo verdaderamente validado exige ser ejecutado con precisión mecánica y con frialdad. Dejando que la estadística respire. Eso es, permitiendo que la probabilidad actúe a gran escala. La consistencia no reside en tener siempre la razón direccional, sino en poseer una infraestructura técnica y una disciplina mental capaces de sobrevivir estadísticamente a los periodos inevitables de caos. O sea, aguantar la tormenta. Es un cambio de paradigma profundo respecto al diseño tradicional. Transita de la búsqueda obsesiva de la perfección predictiva a la construcción metódica de la resiliencia estructural. Es su madurez operativa, ni más ni menos. Y todo este análisis de hoy nos deja una reflexión final ineludible para quien nos escucha.
algo que sobrevuela el material técnico y que, sinceramente, merece ser considerado con detenimiento. A ver, cuéntame. Si asumimos, como establecen estas notas rigurosamente, que el mercado interbancario garantiza spreads variables, asegura problemas de latencia y promete rachas de pérdidas inevitables dictadas por la estadística pura. Sí, las reglas del juego. Y si sabemos que un sistema bien construido descuenta todo este caos en sus cálculos, pues hasta qué punto el fracaso masivo del trading algorítmico es realmente un problema de código o de machine learning. Uf, gran pregunta. Queda en el aire preguntarse si el verdadero riesgo sistémico de la automatización financiera no es la imperfección de la matemática, sino la incapacidad psicológica del ser humano al mando para ceder el control, para tolerar la imperfección a corto plazo y dejar verdaderamente que la ley de los grandes números haga su trabajo. Es un interrogante fascinante para el análisis personal de cada uno. Sin duda. Y con esta reflexión cerramos por hoy esta inversión profunda. Hasta la próxima.